Estamos de vuelta, querida comunidad de trabajo social de Chile, de América Latina, del mundo, aquí de nuevo en 100 años y contando. En nuestro quinto capítulo, no lo podemos creer, con Janina comentábamos antes de empezar que ya van 4 episodios al aire, estamos grabando el capítulo 5, estamos en la mitad de nuestro desafío. No lo podemos creer. Es algo impresionante. Es algo impresionante y hemos tenido tremendas invitadas. Tuvimos a Margarita Rosas, tuvimos a Tere Matus, a Victoria Baeza. Quiero decir algo de Margarita Rosas. Dale. Tuvimos a Margarita Rosas antes que se ganara el premio Katherine Kendall. Sí. Una premisa. Ahora lo podemos decir. Lo sabíamos. Nosotros nos pusimos muy así, estoicas, como si no supiéramos, pero la verdad es que traer a Margarita Rosas fue romper la agenda de nuestro podcast y también de lo que queríamos mostrar en estos 100 años y contando. Sí, totalmente. Así que estamos muy contentas en este quinto episodio de nuestro querido podcast y hoy día tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar de las memorias del olvido. Vamos a tener las voces de mujeres mapuches, particularmente de una mujer mapuche trabajadora social que nos va a acompañar y vamos a discutir cosas muy interesantes. Pero antes de eso, yo quiero recordarles a nuestra audiencia que este podcast tiene 3 secciones. Tenemos una sección que se llama Viajeras, una sección que se llama 100 Voces, que vamos a escucharla después de nuestra invitada estrella de hoy, que como dice Janina, va a ser una persona que nos va a traer el tema de la memoria. Y solo recordarles para los que no han visto que pueden ver las secciones por separado también de Viajeras y de 100 Voces en nuestras redes sociales. La última vez que escuchamos a Viajeras, nuestra protagonista, que en ese capítulo 4 se llamaba Gloria, estaba en una olla común. En una olla común que para muchos de ustedes, a lo mejor los más jóvenes, no tienen tanto conocimiento, pero a propósito del estallido social se activaron algunas acciones en torno a la alimentación, en torno a la comida y en torno, ¿por qué no decirlo también, la organización social de base? La olla común es un espacio de articulación y de resistencias. De hecho, una de las protagonistas de Viajeras decía en el último episodio, no están los tiempos para descansar. ¿Qué opinas sobre eso, Janina? ¿Están los tiempos para descansar ahora? Nunca están los tiempos para descansar, pero sí las alternativas de resistencia comunitaria siguen estando más vigentes que nunca. Aunque han cambiado, pero algunas tradiciones todavía existen y persisten. Vamos con un nuevo episodio. ¿A dónde irá hoy día la viajera? No sabemos. Lo único que sabemos de Viajeras es que tomó un tren o estaba en una estación esperando para ir a alguna parte. Adivinen a dónde llegó. Corre video. Viajera. Episodio 5. Agustina 632. Era temprano. Yo estaba sentada en una estación de trenes. Había muchas familias y niños jugando en el andén. Todos estaban ahí por algo. Yo también, aunque aún no sabía bien por qué. ¿Usted también está esperando a alguien? ¿Cómo, disculpe? Que si está esperando a algún familiar, algún pariente. Yo estoy esperando a mi hermano. Nosotros nos vinimos del norte hace como 2 meses. Oiga, ¿y por qué se vinieron? Porque está mala la cosa ya, po. Trabajamos de sol a sol, pagan una miseria, y cuando reclamamos, el ejército puras balas. Nos tuvimos que venir, po. Mami, ¿cuánto falta para que lleguen los primos? Ay, ya deben estar por llegar, mijita. No sea impaciente. Sentado en el suelo, un niño de ojos grandes, con su mirada y en silencio, me llamaba. Oye, ¿y tú a quién estabas esperando? Yo estoy esperando a mi padrino. Allá quedaron sin trabajo porque cerraron la mina donde trabajaba. Ah, pero aquí seguro que va a encontrar algo. Sí, va a trabajar con mi papi descargando frutas en La Vega. Es que en eso trabajan casi todos los que llegan, del norte o del sur. No me había dado cuenta, pero al lado mío estaba una muchacha joven, más o menos como de mi edad. Ella vestía un poco más elegante que el resto. Todas las semanas llegan cientos de familias, de todas partes de Chile, de Los Fundos, del Salitre.
¿Y está muy difícil por allá? Sí, pues, en el campo los inquilinos viven casi como esclavos. Y en el norte las minas es más o menos igual. El problema es que acá en la ciudad la cosa tampoco está mucho mejor. ¿Y usted a quién espera? A una amiga me mandó una carta. Me dijo que algún día de esta semana iba a llegar. Vamos a estudiar juntas acá en Santiago. Mire, ahí viene llegando el tren. Mientras todos se alborotaban con la llegada del tren, me distraje leyendo las portadas de los diarios. Diario oficial. Se aprueba el llamado a plebiscito para la nueva Constitución. La votación será el 30 de agosto. Parece que no llegó mi amiga. ¿Y qué va a hacer ahora? Tengo que ir a la escuela. ¿Me quiere acompañar? Es un ratito caminando. ¿En serio? Bueno, vamos. ¿Y cómo se llama eso que van a estudiar? Es una carrera nueva. Se llama Servicio Social. Es para poder atender a la gente más pobre, que viven en conventillo, en los IT. ¿Y desde cuándo estás estudiando eso? Desde ahora nomás. Partimos este año, en mayo. ¿Y te gusta? ¿Qué les enseñan? Me gusta harto. Nos enseñan varias cosas. Instrucción cívica, alimentación, estadística, cuestiones de higiene. ¿Higiene? Claro, porque en ese tiempo, quiero decir, hoy en día, muchos niños se mueren apenas nacen. Sí, pues y las enfermedades, la tuberculosis. Se mueren por falta de atención médica y el Estado no se hace cargo. Claro, ¿y por eso decidiste entrar a estudiar? Sí, por eso y porque además está bueno ya que las mujeres salgamos de la casa. Sí, también podemos trabajar y aportar a la sociedad. Caminamos y conversamos un buen rato. Sentí que ya había estado en esos lugares antes. Al medio de la Alameda de las Delicias, algunos vendedores en las calles, algunos tranvías, hartos niños con ropas sucias y también uno que otro carruaje y casas que parecían europeas. Doblamos por la calle Agustinas y caminamos hasta el 632. Llegamos, mire. Ahí está la casona grande. ¿La ve? Ahí, donde dice Junta Nacional de Beneficencia. Señoritas, qué bueno que llegaron. Por favor, adelante. Entremos. Entremos. Estamos con nuestra invitada especial de este episodio número 5, nuestra querida Margarita Calfío Montalva. Estamos súper contentas de tenerlas acá en este estudio donde hemos desarrollado nuestro podcast. Brevemente, porque Margarita nos va a contar su historia, les cuento que Margarita es trabajadora social, académica, investigadora, trabajadora social mapuche, nos visita desde Temuco, participa en el colectivo de historia mapuche también, tiene mucho que contarnos respecto a su experiencia profesional, de los desafíos que ve en el momento que estamos viviendo actualmente como país y de la historia, por supuesto. Querida Margarita, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación. Y claro, esto es primera vez que estoy en una radio, entonces como todo distinto, pero muy alucinante esto de esta cápsula. Sí, muchas gracias a ti por haber aceptado, por estar acá. El episodio de hoy día lo hemos titulado Las memorias del olvido, porque queremos precisamente darle un espacio importante a esas memorias, particularmente de las colegas trabajadoras sociales que tienen una identidad mapuche o de cualquier otro pueblo originario de las primeras naciones que no siempre están reconocidos y tan trabajados en nuestra profesión y disciplina. Partamos, Margarita, con lo básico. Cuéntale a nuestra audiencia, ¿cómo llegaste al trabajo social? Bueno, contarles que yo nací en Santiago y que mis padres fueron migrantes mapuches, vinieron del sur a trabajar a la capital. Entonces nosotros nacimos acá sin saber mucho de nuestra mapuchicidad, digamos. Pasado el tiempo, llegó la beca indígena, un apoyo que existió y donde los dirigentes de ese momento mapuche definieron que teníamos que participar en alguna organización o comunidad.
Y nacer en Santiago es como no tener esa opción, ¿no? Tan cercana. Pero cuando fuimos a gestionar las becas, habían jóvenes que nos entregaban papeles para poder participar en organizaciones. Y así yo me fui involucrando y fui llevando a mi familia también. Y creo que fue algo muy importante porque era como algo negado. En mi casa nunca se habló como ustedes son mapuche, tienen esta historia, nada. Entonces fue como liberador porque uno también sabe que es distinto. Eso pasa, ¿no? Cuando estudiaste trabajo social, ¿algo de esa identidad mapuche se puso en juego? No al comienzo, diría yo, porque la beca fue como en el segundo o tercer año y también como en trabajo social no hay tampoco un ramo o alguna, no sé, un electivo que te permitiera explorar en eso, no. Fue gracias a las organizaciones y a esa participación, yo creo. Sí. Viene de ahí, viene de ahí la alimentación de esa dimensión. Exacto, y fue tan fuerte que por lo menos a un grupo de los que participábamos nos obligó de alguna manera a regresar al territorio original mapuche. Y yo me fui el año 97 a Temuco, que en ese tiempo era, bueno, y sigue siendo como el corazón del territorio mapuche, donde se habla el idioma, donde está la cultura viva. Me fui y no regresé más. Y me gusta, ya sabes, y no tengo familia directa porque mis padres, si bien son mapuches, son más huilliches, son de la zona Osorno, mi mamá, San Juan de la Costa, y mi papá es del sector de Lanco. Entonces, en Temuco no tengo familia, pero es como me siento bien ahí. Claro, perfecto. Sí, sí, es interesante también plantear eso, de dónde uno está situado, dónde también estás echando tus propias raíces. Ahí, Margarita, bueno, cuando te presenté, se lo comentaba a la audiencia, Margarita ha trabajado en distintos roles, por así decirlo, como académica, como investigadora en historia mapuche, como activista también, y también en CONADI, que para las personas que no son de Chile, la CONADI es una entidad, una dependencia, ¿cierto?, estatal, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y Margarita ocupa ahí también un rol, hace muchos años. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, Margarita, de tu trabajo como funcionaria pública, desde el trabajo social también? Sí, nosotros decimos como trabajadores públicos, porque la función es como muy específica, hay un trabajo más profundo. Sí, yo el año 99, en septiembre, gané un concurso que se hizo para entrar a desarrollo y me quedé en la CONADI, pero ha sido siempre no en el mismo lugar. He pasado por distintas oficinas de la corporación y el 2010, por ejemplo, cuando llegó la derecha, me despidieron, ¿ya? Y gracias a la acción sindical, logramos volver al trabajo y entonces ha sido, claro, tiempos complejos. Yo desde que ingresé a CONADI nunca había cambios, pero el 2010 fue un remesón muy fuerte para el sector público, sin duda. Y claro que es contradictorio si uno lo ve de fuera, pero cuando uno profundiza, la CONADI no nace por obra y gracia del Estado, nace por la movilización de los pueblos indígenas en este país. Se logró esta corporación para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y esa es una labor que tenemos que desarrollar, pero a veces se torna complejo por el tema de los recursos, por la visión. Pero yo soy convencida de que sí podemos hacer cambios ahí y podemos lograr mejorar la vida de las personas y también la nuestra, por supuesto, cuando es un aprendizaje, porque esto es recíproco. Eso. Y ahí, Margarita, una pregunta que siempre aflora, particularmente cuando pensamos que la posición que ocupa el trabajo social en cualquier institución siempre es contradictoria, ¿no? Están los principios, los valores que a uno lo constituyen como persona y como trabajadora, pero también están las disposiciones institucionales, los marcos estructurales, ¿cierto? Y la coyuntura política. Una pregunta que a mí me asalta es si te ha tocado a ti enfrentar alguna contradicción, alguna tensión al estar trabajando en una entidad que es estatal, ¿no? Desde tu identidad mapuche, a propósito del conflicto histórico, ¿no?, que ha existido entre el Estado chileno como institución más grande, ¿cierto?, históricamente hablando, y el pueblo mapuche. Entonces, al pensar en tu posición ahí, yo digo, es un lugar que está en medio de una contradicción. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajadora social en ese sentido?
Yo creo que ha sido un proceso, al comienzo era como incómodo, más incómodo, porque de repente había marcha y tú querías ir a la marcha, pero no podías. O recuerdo una vez cuando se llevaron detenidos a niños y nosotros como tratamos de impedir eso y logramos acompañar hasta la comisaría, pero también eres por desconocimiento, eso fue hace mucho, mucho tiempo. Nunca se debieron llevar niños a la comisaría, ¿me entiendes? Pero se hace igual. Entonces, por eso siento que ha sido un proceso, primero muy lejano, pero poco a poco uno va entendiendo que, como te decía, es por la lucha de los pueblos que está esta CONADI. Lamentablemente el tema político se mete, los partidos políticos, y definen gente, y a veces no se cumple con ese principio, ese objetivo central que es el desarrollo integral. Pero seguimos en eso porque siento que a pesar de todas esas interferencias podemos hacer algo. Yo ahora siento como que uno es más maduro, ¿no? Más madura en esto. Y puedes decir que en cualquier lugar que tú estés, si tú tienes clara tu visión, puedes aportar. Aun cuando el espacio no sea el más adecuado o que tenga interferencias como son los organismos de Estado. Así que no es fácil, pero tengo trayectoria, tengo relación con las comunidades y con su dirigencia, entonces eso es como que marca un poco la diferencia. Yo siento que es como uno se relaciona. Eso creo que es importante, con respeto, con esa visión de poder aprender también en esto, ¿no? Porque en el caso de este país, bueno, lo conversábamos ayer, hay un tema estructural que es que no está reconocido en la Constitución, que ahora hay nuevamente otro proyecto para que eso sea así. Pero hemos visto que han pasado desde que se crea la CONADI, año 94, había la promesa de que iban a estar en la Constitución los pueblos, pero hasta ahora nada. Entonces han pasado distintos gobiernos de distintos colores políticos y no pasa, no sé. Hay algo estructural ahí que es complejo, que tiene que ver, yo creo, con el tema económico, porque reconocer los derechos es otro escalafón, digamos, es otro nivel, y eso en este país cuesta mucho porque trabajamos los derechos humanos, pero hay gente que dice que es un retroceso porque también tenemos que ver los deberes y se quedan ahí. Pero yo siento que en todo este tiempo hemos perdido derechos, hemos retrocedido. Entonces eso no se puede permitir. Eso pienso yo. Entonces, desde ahora en mi visión como más madura, creo que, como te digo, uno puede aportar donde esté. Interesante punto. Gracias, Margarita, porque nos ven muchos estudiantes, personas que están cursando la carrera y que también reflexionan sobre lo complejo que es habitar el espacio del trabajo social en las instituciones en general. Así que gracias por esa perspectiva esperanzadora, que donde estamos podemos hacer siempre algo. Sí. Otra línea que me gustaría explorar, además de tu trabajo como trabajadora pública, como tú bien lo marcas, es tu trabajo en la historia, ¿ya? Tu trabajo como historiadora, haciendo historiografía, ¿cierto?, de las memorias mapuche, de las memorias de las mujeres mapuche, en las resistencias, ¿cierto?, en los tiempos de dictadura, que es un trabajo, una línea que tú has desarrollado, también todo lo que pasa en la historia reciente, por ejemplo, con el asesinato de Camilo Catrillanca y lo que ocurre también en términos de la configuración, ¿cierto?, social, política en el territorio, la memoria como un objeto, como un artefacto tan importante, ¿no?, para la constitución de los pueblos. Mi pregunta es, ¿qué podemos aprender en trabajo social de las memorias y particularmente de las memorias del pueblo mapuche? Yo creo que es fundamental para el pueblo mapuche las memorias que se han llevado principalmente desde las mujeres, para que estemos conscientes de lo que sucedió. En el caso de los trabajos en dictadura, yo nací el 71, entonces cuando llegó la dictadura militar yo era muy pequeña. Y yo te digo que cuando yo despertaba, en mi casa estaba la junta en un cuadro, los 4 personajes. Entonces tú te levantabas y lo mirabas, pero sin conciencia, ¿no? Pasa el tiempo y después mis padres, sobre todo mi papá, él creía que venía un cambio positivo. Pero finalmente cuando empezaron las protestas en los años 80, y también yo recuerdo a mi papá cuando se encontraron los cuerpos en Lonquén, rompió ese cuadro. Entonces es como, en mi caso personal, darse cuenta que algo había complejo
y que estaba súper oculto. Y yo creo que hasta el día de hoy está súper oculto lo que pasó en el gobierno de Allende. Siempre como algo malo, pero en realidad yo creo que hay que sospechar de eso. Creo que la dictadura marcó mucho a este país y lo sigue marcando por un temor al cambio. Entonces hay que sacudirse la dictadura. Yo por eso empecé ese trabajo para ver qué pasaba con el mundo mapuche y con las mujeres. Y fue también, yo lo tengo que decir, porque un antropólogo, me acuerdo que él era mexicano, don Arturo, me decía, Margarita, ¿qué sabes de la dictadura? Y yo le contaba esto mismo, yo no sé. Entonces él como que se molestó y me dijo, no, esto tienes que como averiguar más, qué sé yo. Y eso también me permitió esa fuerza para investigar más. Hay que atreverse, aunque a veces está todo en contra. Y empiezas a darte cuenta que en ese mundo mapuche había mucha organización en esos tiempos, que había ley, había una ley para los pueblos indígenas, habían formas de ver distintas que se cambió drásticamente. Con la dictadura se hizo una ley, el decreto 2568, que decía que las tierras dejaban de ser mapuche y mapuche sus ocupantes. Es como borrar a un pueblo. Entonces, eso, yo creo que es como eso porfiado que hay de que tú tienes que observar la historia y ver qué pasó ahí y por qué estamos así ahora. ¿Me entiendes? Yo eso, ¿por qué? Porque a nivel de los mapuches también hay mucho conflicto interno, mucho conflicto familiar, pero también son por las leyes que se han hecho, ¿no? Que nos dividen. Y no sé, yo tengo la necesidad de pequeña, aún cuando en mi casa no había libros, te contaba, de escribir, de dejar plasmado tus sentimientos ahí en la escritura. Y con el tiempo también me doy cuenta de que es una herramienta súper poderosa que traspasa tiempo y espacio y que va a perdurar. Eso es lo que me gusta. Sí. Eso es bonito de pensar la historia y la memoria. Como lo decíamos en el primer episodio de nuestro podcast, es un artefacto para el futuro. Sí. En el fondo ni siquiera somos dueñas de Así lo que es. se va a hacer con eso que escribimos, con eso que construimos, incluso con este podcast, qué se va a hacer en el futuro con esta información. Exactamente. Y la memoria, por ejemplo, mapuche no está en los libros, no está ahí, pero está en la gente, está en su alma, en su memoria, en su ser, en su... la resistencia que tú dices, que me gusta esa palabra, pero también me genera como contradicción en el sentido de que no podemos estar siempre como en resistencia, así como ponerse tenso, ¿no? Porque nos enfermamos. Entonces hay que hacer, claro, una resistencia, pero creando y también en red. Yo en eso creo que he aprendido que tampoco uno sola puedes avanzar. Tienes que buscar tu comunidad. ¿Entiendes? Ese punto es súper interesante, Margarita, porque, claro, desde cierta perspectiva, no sé, por ejemplo, Arturo Escobar y otros autores plantan la idea de, más que la resistencia, o junto con la resistencia, la reexistencia, es existir de otro modo. Así es. Eso significa reconocer cómo el capitalismo neoliberal, con sus principios, nos atraviesa, ¿cierto?, a todos, y por lo tanto existir de otro modo pasa por volver a confiar en lo colectivo, por volver a hacer alianzas, redes, coaliciones para trabajar en conjunto, en solidaridad, ¿no?, por objetivos que tenemos en común. Cuéntanos cómo ves tú el tema de las redes, cómo nos enredamos en esto. Nos enredamos primero generando confianza, y esa confianza es escucharnos, pero escucharnos con todo el ser. Y es darse los tiempos, porque no es algo automático. Pasa mucho que ahora todo rápido, las redes, pero esto de las relaciones tiene que darse en un tiempo para compartir, para conocerse. Tenemos diferencias sin duda, y esas diferencias también nos hacen personas únicas, pero tenemos que lograr acuerdos para avanzar. Y no de ninguna forma eliminar al que piensa distinto, porque eso se hizo también en dictadura. Y eso me parece muy retrógrado, muy poco humano, porque somos todos diferentes. Cada persona es un mundo de experiencia, un mundo de sensaciones. Entonces, creo que esa sutileza de poder conocernos, porque nosotros estamos también en eso, de conocernos, generar esa confianza, y quizás podamos desarrollar trabajos en futuro. Sería muy bueno. Yo toda mi vida he tratado de estar como generando redes de trabajo, porque el tiempo pasa rápido
y porque, como te decía, desde los mapuches, siempre en colectivo, en esa idea, que en lo colectivo está la transformación, en lo colectivo está el trabajo que podemos hacer más rápido, más eficiente, más alegre, más bonito, ¿entiendes? Entonces, yo creo que eso hay que potenciarlo. Ayer hablábamos, por ejemplo, de poder generar trabajo voluntario de nuevo, porque los trabajos voluntarios son muy escasos ahora por los temas de recursos. Claro. Pero si hacemos redes de trabajo y podemos hacer el contacto con las comunidades, se puede dar algo muy positivo. Se pueden activar esa fuerza. Así es, claro, yo hice trabajo voluntario de muy joven y de verdad que nosotros teníamos acá en Santiago como una idea de que los mapuches era así como un paraíso, de verdad. Y nos fuimos y llegamos a las comunidades y a mí me dolía el corazón tanto empobrecimiento, de verdad que sí, porque no había ni agua. Fuimos a Piuchen Alto, en Cholchol, y por las forestales no había casi agua, o sea, una pobreza muy dura, la verdad. El despojo, la devastación. Usurpación. Totalmente. Ahí, Margarita, a propósito del trabajo en red, del trabajo en colectivo, de ir a contrapelo en eso, ¿no? Hoy día vemos, además del despojo que tú señalas, vemos también cómo discursos de odio se vuelven a reinstalar en nuestro cotidiano, ¿no? Discursos racistas, misóginos, ¿cierto? Discriminadores en general. ¿Qué desafíos tiene el trabajo social de cara a esta emergencia, estos discursos de odio, a pensamientos, ¿cierto?, que buscan anular la diferencia, aniquilar al otro más que celebrar esa diferencia, ¿no? La disidencia, etcétera. Sí, yo creo que el trabajo social, 100 años, y también ha tenido esas contradicciones internamente y las puede seguir teniendo. Un trabajo social de estos tiempos, tiene que cambiar la forma. Yo creo que esto que están haciendo ustedes también es muy valioso, porque llega a más gente, es muy potente. Que en las asignaturas estuvieran los ramos, ¿no es cierto?, vinculados a los pueblos indígenas, a las disidencias, pero también no como algo lejano, sino que es algo muy cercano, porque de hecho ahora no es que, por ejemplo, en el caso mapuche estén allá, la gente mapuche también está aquí. De hecho, la mayor cantidad de población está aquí en la región metropolitana. Entonces, tenemos familia también que no es mapuche, estamos interrelacionados. La lucha mapuche no es racial, eso me decía un dirigente, y es muy importante plantearlo. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de, es complejo, pero en el caso de Araucanía, mapuchizar los territorios y no asustarse por eso. Mapuchizar significa que los principios del pueblo mapuche estén presentes en la vida de las personas, y esos principios tienen que ver con el Itrofilmoñén. ¿Qué es Itrofilmoñén? Itrofilmoñén son todas las vidas, visibles e invisibles. Las vidas desde, no sé, una polilla hasta un caballo, ¿entiendes? Todas las vidas son importantes y creo que eso es valioso. Estamos en un momento complejo por todo el tema de las forestales y por también, a mí me molesta un poco, o me duele también, la cantidad de presos mapuche que están en las cárceles, que hay algo que está fallando ahí. Yo creo que tiene que ver con ese espíritu de diálogo que también hay que relevar en lo mapuche, porque siempre se dice, el pueblo mapuche es machista o es guerrero, y eso es falso, porque el pueblo mapuche en sí fue muy dialogante, muchos parlamentos, cientos de parlamentos. Y el tema también del machismo, eso fue, yo siento que algo que se llevó desde, el Imperio Español, después los chilenos. No digo que los mapuches sea un Edén, ¿me entiendes? Pero no se puede partir de prejuicio. Claro. Y eso en este país es muy presente, el prejuicio. Entonces yo creo que hay que adentrarse más profundamente en lo que es esa forma de ver. Y no solamente con los mapuches, porque en este país existen 11 pueblos indígenas. Exacto. 11. Margarita, ¿qué trajiste como tu objeto significativo para ti, que quieras compartir y quieras dejar aquí en este concierto de objetos significativos que nuestras invitadas traen? Cuéntanos. Sí. Mira, yo traje este mate, aquí les muestro, este mate. Ese me lo regaló mi papá.
Mi papá se fue al Huenumapu, al cielo, hace 2 años y a mí me gusta mucho el mate porque es un artefacto, se puede decir también, que es colectivo. Ujú. El mate no es solo individual, también puede ser colectivo y se entrega en la confianza. Y lo otro muy lindo que Bonito. es para conversar el mate. Es para dialogar y hacernos más amigos, amigas. En Eso. ese diálogo, en esa conversación, en esa amistad, te tenemos un regalito, Ay, muchas gracias. que es nuestra bolsita, y adentro también viene una cosita. Oh, muchas gracias. Un regalo por haber tenido Qué lindo. la gentileza de viajar desde Temuco No, para muchas gracias. conocernos aquí y dar a conocer tu perspectiva de trabajo social desde tu visión. Muchas gracias, Margarita. Gracias a un ustedes. honor y un agrado tenerte aquí. Gracias por invitarme. Muchas gracias. De nada. Qué lindo. Vamos a 100 voces. ¿Qué nos traen esas voces esta vez? A mí me llama la atención el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el cuidado de los niños, en particular la vida de Irene Salander. Me traslado a los años 70. Como profesional estoy alineada a la reconceptualización del trabajo social. Estoy en el Distrito Popular de Independencia Norte de Lima, trabajando en programas de salud comunitaria, asumiendo en la práctica lo que en la universidad se debatía. El trabajo social como profesión debe empoderar a las personas como ciudadanos plenos, superando las políticas asistencialistas. Hoy sigue vigente ese enfoque como un desafío del trabajo social. El periodo al que me gustaría viajar es a principios del siglo XX, porque estaba naciendo el trabajo social al calor de las luchas por la defensa de nuevos derechos, la democracia y la justicia social. Creo que el momento más relevante que me hubiera gustado haber participado tiene que ver con el proceso de reconceptualización del trabajo social. Creo que la discusión que se dio fue muy interesante en esa época. Me gustaría volver al momento de la revolución industrial y de la cuestión social. Creo que el rol que tuvo el trabajo social vinculando de manera explícita aspectos territoriales, sociales y urbanos fueron clave en ese minuto. Me hubiera gustado viajar a la época del estado de bienestar en Argentina, a la mitad de la década del 40, donde hubo ampliación de los derechos laborales, sociales, y además el dispositivo fuerte de intervención dejó de ser la Iglesia y comenzó a ser el Estado. Me hubiese gustado viajar a 1990 en Chile por la recuperación de la democracia, por la lucha de los derechos humanos y porque me imagino que fue un momento de alegría para el trabajo social. Lo primero que se me viene a la cabeza es la reconceptualización chilena, aquella época. Pero en realidad no tengo mucha más información más allá de Estados Unidos, Inglaterra, el propio Chile, de otros lugares, otros territorios, otras historias del trabajo social. Me hubiera encantado trasladarme a la época del siglo XIX en el surgimiento del enfoque del trabajo social de comunidad, basado en la experiencia de la COS, de los settlements y de los movimientos de descolonizadores en África y en Asia, ¿no? Que dieron origen fundamentalmente al método de desarrollo de la comunidad. Al momento antes de la dictadura para conocer a compañeros de la escuela. Qué lindo, qué linda las voces. Hemos completado con este episodio 50 voces. La gente está respondiendo sobre a dónde le hubiera gustado viajar. Y ya vemos que ahí los recorridos son distintos también dependiendo de los países, de las trayectorias, pero también de las edades de cada uno o de cada una. ¿A dónde te hubiera gustado viajar, Janina, si tú pudieras viajar en el tiempo en la historia del trabajo social? Todos los momentos son fascinantes, pero yo creo que al principio de los tiempos, años 20, me hubiese encantado estar en esas primeras clases. En el periodo fundacional, que es algo que ya sí. Viajera nos ha comentado hoy día, así que hemos hecho un cruce, si se dan cuenta, entre voces y viajeras introduciendo la idea de un viaje. Así que me parece que nuestras voces de hoy nos han invitado también a hacer ese vínculo y esa conexión entre las distintas secciones de este podcast que no están separadas. Y de hecho yo pensaba ahora en la invitada que has traído, Eso Janina. te quería preguntar yo, ¿qué te pareció? Mira, hice unos apuntes acá, me van a retar allá en el estudio porque los papeles son feos, pero los anoté porque no quería perderme la posibilidad de comentar 3 cosas sobre Margarita Calfi, a quien tú has invitado hoy.
Primero, me parece muy relevante que Margarita haya viajado desde Temuco hasta acá. Esto es un hecho también que nos habla de la centralización de nuestras producciones, Exacto. de nuestros conocimientos y cómo a nosotros también nos gustaría viajar a otros lugares. Y hoy día los dispositivos tecnológicos nos lo permiten por un lado, pero también nos atrapan y nos entrampan. Entonces, quiero destacar primero que Margarita haya querido venir hasta acá. Esto me parece que es un acto también como de deslocalización de nuestras propias cosmovisiones. Quiero destacar también que Margarita nos habló y anda por ahí, así que nos está escuchando, sobre la función pública de su trabajo y del trabajo de todos nosotros. Los que trabajamos en la universidad también tenemos una función pública. Muchos de ustedes, trabajadores sociales y trabajadoras sociales en municipios, en ONGs, tienen una función pública independiente de trabajar o no para el aparato del Estado. Y me parece que es un tema muy importante porque también aparecen los prejuicios sobre los trabajadores del Estado o los trabajadores públicos en esta idea, y creo que Margarita lo abordó muy bien. Lo otro que anoté aquí en mi super papel es la idea de las memorias y la resistencia de las mujeres, que no son unas resistencias duras, sino que son resistencias colectivas, amorosas, contenedoras, y me parece que el tema del trabajo común es un elemento que Margarita ha puesto muy bien en este capítulo 5 y que yo creo que es muy complementario a lo que vimos en ese episodio de Viajeras sobre ollas comunes. Y lo hemos ido como recogiendo. Y lo último que me parece clave, que Margarita dejó como instalado, pero no lo pudimos desarrollar, así que lo podemos conversar después, es la idea de la escritura como una forma de hacer memoria. Y que esto que estamos anotando en papeles, en cuadernos, también en nuestros artefactos que vamos dejando pegados acá, contienen sistemas de memoria y de escritura. Así que con eso me quedo con esta entrevistada. Te agradezco mucho, Janina, que hayas propuesto a Margarita por venir hasta acá y sobre todo por brindarnos este espacio amoroso donde ella nos cuenta su historia. Maravilloso, sí. Comparto esos puntos, Gaby, que tú destacas, y creo que nos hace muy bien deslocalizarnos, como tú dices, deslocarnos también. Muy bien. Tenemos que agradecerle a nuestras seguidoras y seguidores de las redes sociales. Estamos súper contentas. Gracias a todos los que siempre nos están viendo, comentando, compartiendo. Particularmente a María Paula Oramas de Colombia. Le queremos decir que la vamos a invitar como una de las voces para 100 Voces, porque nos ha escrito y se ha propuesto. Quien quiera participar de distintos países de América Latina, que quieran aparecer en las 100 Voces, por favor, contáctenos por las redes sociales y llegará ahí. Sí, mándenos un mensaje y nosotros les contactaremos. Nos faltan todavía 50 voces por completar, así que obviamente ustedes han dado cuenta que la pregunta va cambiando, pero por cierto hay espacio para todas y para todos para responder en estas voces plurales sobre el trabajo social. Maravilloso. Síganos, por favor, síganos siguiendo y compartan nuestro trabajo, porque como hemos dicho y tal como decía Margarita Calfío, la historia, la memoria es tan importante. Este podcast es una forma distinta de comunicar esa historia, las historias recientes, las historias del futuro que estamos proyectando, y creemos que esto puede ser un artefacto interesante para las futuras generaciones de trabajadores sociales, quizás que ya ni siquiera han nacido todavía, ¿no? Pero ahí está, esto va a quedar ahí para verlo. Compártanlo, síganos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y nos vemos en el capítulo 6. Un abrazo. Chau, chau.